Secundaria tercer grado. Historia. La explosión demográfica. Haremos lo relativo a un tema que tiene que ver con esto, a la explosión demográfica. Les recomendamos que tomen lápiz y papel para que hagan sus apuntes en su libreta de experiencias. Así, al término de esta sesión, tendrán descritas las causas y consecuencias de la explosión demográfica en México entre 1940 y 1970. Pienso que con el crecimiento poblacional, el espacio urbano va cambiando. ¿Cómo ocurre el proceso de desarrollo urbano en México y cuándo inició? Las respuestas a esta y otras preguntas están en el siguiente video. ¡Vamos a verlo! Programa 36. Nace el México urbano. En este programa se explicará el proceso de urbanización en México. Al concluir el siglo XIX e iniciar el XX, la introducción de electricidad, el tranvía eléctrico, los automóviles y la modernización de la industria favorecieron el proceso de expansión de las ciudades en México. Este proceso disminuyó su ritmo primero por causa de la Revolución Mexicana, luego por el proceso de recuperación de la Primera Guerra Mundial y más tarde por la crisis económica mundial de 1929. Pero a partir de la segunda mitad de la década de 1930, el proceso de urbanización del país comenzó a acelerarse nuevamente y continuaría haciéndolo a un mayor ritmo en décadas posteriores. Este proceso, en términos modernos, se refiere a la traza de la ciudad, una intervención del Estado que tratan de dar orden a la población que se asienta en las ciudades. El proceso de urbanización moderno, digamos, se inició durante el Porfiriato, es decir, en la última parte del siglo XIX, cuando el Estado comenzó a consolidarse y se hizo la paz en el país. Entonces empezaron a construir nuevas colonias en la Ciudad de México, ya con características modernas, con calles cuadriculadas, con drenaje, con agua corriente, con electricidad. Y este fenómeno se incrementó al principiar el siglo XX, en 1900, cuando se hicieron las primeras colonias con trazos distintos, como fue el caso de la colonia Roma, que obtuvo un diseño, o que tuvo más bien un diseño estilo francés, con calles diagonales y plazas. Posteriormente, durante la Revolución, a diferencia de lo que sucedió en el resto del país, en donde la población disminuyó, la de la Ciudad de México aumentó notablemente, y este fenómeno fue causado por la llegada de miles de migrantes de diferentes partes de la República que estaban huyendo de la guerra, de la pobreza, de la miseria, de la inseguridad, y que se ubicaron en la Ciudad de México. Así que tenemos nosotros que en 1920 la Ciudad de México está bastante poblada y hay severos problemas de hacinamiento en las colonias. Los habitantes se abarrotaban en las zonas céntricas de la ciudad, en donde había fraccionamientos en muy mal estado. Y entonces empezaron a construirse nuevas colonias, otros nuevos fraccionamientos al poniente de la ciudad, que era una zona más salubre, y surgieron también fraccionamientos para los burócratas, como la colonia Postal,
A partir de estos años empieza a recibir más y más habitantes la ciudad, pero el quiebre se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando hay un segundo momento de industrialización en la ciudad y llegan miles de migrantes del campo a la ciudad. Este proceso, en términos modernos, se refiere a la traza de la ciudad, una intervención del Estado que se manifiesta en la apertura de calles rectilíneas, plazas, que tratan de dar orden a la población que se asienta en las ciudades, al surgimiento de fraccionamientos, de servicios como el agua potable, como el drenaje y la electricidad. Con la reforma agraria llevada a cabo después de la Revolución Mexicana y hasta la segunda mitad de la década de 1940, más de 1,5 millones de familias que no poseían tierras las recibieron. Esto fue un avance significativo en materia social. Sin embargo, con el nuevo auge de la industrialización, el apoyo gubernamental al campo fue disminuyendo y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus tierras y buscar mejores oportunidades en las crecientes urbes. Fue en la década de 1940 cuando la migración del campo a las ciudades se aceleró. Y en 1960, por primera vez en la historia del país, la población urbana sobrepasó a la rural. Bueno, el espacio se transformó porque muchas antiguas ladrilleras, por ejemplo, aquí en la zona de Mixcoac, que existían, fueron desapareciendo, viejas zonas de cultivo donde se cultivaba el pulque o se sembraba maíz y trigo, también fueron suplidas por terrenos en donde se construyeron casas para la habitación, se abrieron avenidas largas como por ejemplo la prolongación de Insurgentes, que se amplió desde 1921 y terminó en el 1923, y esta calle que fue hecha para conmemorar el centenario, el primer centenario de la consumación de la independencia, se amplió desde la glorieta de Chilpancingo hasta San Ángel, al Parque de la Bombilla. Entonces, este ensanchamiento urbano propició que muchos fraccionamientos se establecieran a lo largo de esta calle y que se revalorizaran estos terrenos que eran ladrilleras y milpas. También, por ejemplo, tenemos otros lugares en donde se abrieron calles rectilíneas. En el caso de la avenida 20 de Noviembre, que fue abierta en la década de los 30, entonces el espacio se va transformando, las calles se van volviendo rectas, se van eliminando los asentamientos irregulares, se establecen, por ejemplo, mercados en las colonias, se establecen escuelas, se hacen algunos parques, se establece el Centro Deportivo Venustiano Carranza, también en la década de 1932, que es para brindar espacios para que la población practicara el deporte, tenía guarderías, tenía cines, en fin, todos los avances más importantes de la época. Y también en la década que sigue, a fines de 1940, se crea el primer multifamiliar vertical, la Unidad Miguel Alemán, precisamente en lo que es hoy el Eje 8. A partir de la década de 1940, con el proceso de urbanización, de servicios de educación, comercio, salud y otros, por lo cual la población económicamente activa dedicada a la prestación de servicios aumentó significativamente. El sector obrero, por su parte, fue concentrándose en las regiones industriales del centro y norte del país, contribuyendo al crecimiento de la mancha urbana. Hacia la década de 1960 surgieron manifestaciones sociales y culturales propias de las grandes ciudades. La vida de la población urbana se transformó a raíz de la incorporación de la tecnología, lo cual generó cambios sociales y culturales, como la integración de la mujer en la vida académica y laboral. En la
las ciudades el tiempo se aceleró para los habitantes, tuvieron que tomar los nuevos medios de comunicación, que en un principio fueron tranvías, después camiones automotrices. En la década de 1910, más o menos a partir de 1915, se empiezan a introducir los camiones de autotransporte y pues ya en la década de los 60 el metro. Entonces la vida en las urbes se vuelve más agitada. Con el transcurso de los años en la Ciudad de México llega la contaminación y entonces los habitantes padecen por las consecuencias de esta contaminación del aire, del ruido, y la vida en general se vuelve más agitada. Ahora, en las ciudades los habitantes tienen muchas ventajas que quieren aprovechar, como es la existencia de más servicios, más escuelas, universidades, centros de trabajo. Entonces las ciudades se vuelven muy atractivas y cientos de miles de campesinos migran a las grandes ciudades del país, como son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y se instalan primero en los cinturones de miseria, realizan actividades formales hasta que con el transcurso del tiempo van mejorando sus viviendas y mejorando sus condiciones de trabajo. En las ciudades la gente suele ir a pasear a las plazas, primero al centro, lo que hoy es el centro histórico de la ciudad, pero a medida en que va creciendo la ciudad, otros lugares van ocupando esos espacios, como por ejemplo la Plaza de Coyoacán, y también pasean por otras zonas de la ciudad, como son los parques zoológicos, Chapultepec o la zona de Aragón, en donde se divierten por muy poco dinero y pueden conocer animales que viven en otros lugares, practicar deportes, tomar una lancha y entretenerse. Y este tipo de actividades no existía cuando la gente vivía aislada en las comunidades rurales. Son actividades netamente urbanas. En el periodo 1940-1970, la sociedad mexicana se transformó y dejó atrás su base rural para convertirse en una sociedad urbana. Los patrones, formas de vida y las demandas de la población de las ciudades se transformaron, al igual que el espacio y las problemáticas a las que se tenía que enfrentar, tales como la escasez de agua, de vivienda y la creciente contaminación. Continuando con el tema, ¿cuáles fueron las causas del rápido crecimiento demográfico entre 1940 y 1970? ¿Qué consecuencias trajo consigo el rápido crecimiento demográfico de México en el periodo de 1940-1970? ¿Cuál fue la tendencia demográfica en el mundo en el periodo 1940-1970 y cómo se inserta México en este periodo? Observen el siguiente video e intenten dar respuesta a las preguntas antes planteadas. Programa 37. La explosión demográfica. En este programa se explicarán las causas y consecuencias de la explosión demográfica. En 1940, México contaba con casi 20 millones de habitantes. Para 1970, la cifra había crecido a 48 millones. Algunas de las causas de este rápido crecimiento demográfico fueron la mejora en las condiciones alimenticias e higiénicas y un mayor acceso a servicios de salud. Por otra parte, mientras que en 1940 casi el 70% de la población vivía en zonas rurales, para 1960 más del 50% vivía ya en ciudades. Este rápido crecimiento, junto con el paso a una sociedad urbana, representó y sigue representando grandes retos para el país. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa.
no me acuerdo, ¿sí? Gilberto Loyola regresa de Europa y la idea es que México está muy despoblado en el norte de la República y siempre hay la preocupación de si no Estados Unidos volvería a intervenirnos y a quitarnos el territorio. Entonces convence al presidente Cárdenas que sería conveniente poblar el país, ¿sí? Y por otro lado también estaba surgiendo la industrialización del país. Las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, tenían industrias y necesitaban gente para eso. Entonces México, la política mexicana fue tenga muchos hijos, tenga mucha población, precisamente para cubrir el territorio y para alimentar la industria. Las familias tenían en promedio 7 hijos, en promedio 7 hijos. Es decir, que si mi familia tenía 4, por ejemplo, fueron 5 los hermanos de mi madre, bueno, y mi abuela tuvo 7 precisamente, ¿no? Pero si tenía 4, otro necesitaba tener 10 o 11 para compensar el promedio. Una tía mía tuvo 20 hijos. Pero por otro lado, una de las demandas de la revolución fue mejores condiciones de vida de la población. Entonces surgió la salud pública, el drenaje, el agua potable y sobre todo el gran avance de la medicina en el mundo, que liberó medicamentos cada vez más eficientes contra la enfermedad. El ejemplo que tengo, creo que es el más ilustrativo, fue cuando durante la Guerra Mundial Alejandro Fleming finalmente liberó la penicilina. Esto significó que se podían curar las enfermedades infecciosas, que fue un azote muy grande de la humanidad. En el siglo XIV, la peste negra, una enfermedad infecciosa, acabó con la mitad de la población de Europa. Entre muchas causas, cuando los españoles llegaron a México a conquistar a los aztecas, la viruela y otras enfermedades infecciosas causaron una alta mortalidad también en la población azteca, que no estaba inmunizada ante esto, ¿verdad? La penicilina acabó con todo eso, inmunizó a toda la población, prácticamente casi nadie se muere de una enfermedad infecciosa. Entonces, la gente vive más, se muere menos, los nacimientos agregan población, las defunciones la quitan, y entonces esto hace que la población crezca, si nacen muchos y mueren pocos, digamos, ¿no? El ritmo de crecimiento de la población no fue el mismo en todo el país. Estados como Oaxaca y Zacatecas crecieron a un ritmo de 1.6% entre 1960 y 1970, mientras que en el Estado de México la población creció en ese mismo periodo a un ritmo de 7.6%. Otros estados que tuvieron un ritmo lento de crecimiento fueron Hidalgo con 1.9% y Tlaxcala y San Luis Potosí con 2 y 2.1% respectivamente. En el otro lado del espectro, los demás estados que crecieron a un ritmo rápido fueron Quintana Roo con 6%, Baja California con 5.5% y Morelos con 5%. En realidad México tuvo un progreso muy importante durante esa época. Hubiera sido muy difícil darle educación a todos estos niños. Yo soy todavía parte de esa explosión demográfica, ese alto crecimiento demográfico, generaciones de famoso baby boom. Yo recuerdo que cuando yo era niño, durante la presidencia de López Mateos, fue cuando se expandió muchísimo el sistema educativo nacional, gracias precisamente a eso. La economía hacía que produjéramos, esto creaba riqueza y la riqueza a su vez se derramaba sobre la población, dándoles educación, dándonos infraestructura como drenaje, agua, salud pública, etc., ¿no? En realidad hay un problema con el crecimiento demográfico. Voy a poner un ejemplo. Un tren, usted no lo puede parar de golpe. Tiene que darle un tramo para que pare. Eso se llama la inercia, que seguramente lo están viendo en física en secundaria. Bueno, en la demografía pasa lo mismo. Ese crecimiento no cede, tiene una inercia que sigue. Y aunque ustedes no lo crean, es ese crecimiento demográfico de la época de alto crecimiento lo que hoy está provocando la gran demanda de empleo. Gran parte del crecimiento de la mano de obra, de la demanda de hoy, de la gente que hoy quiere trabajar, es porque se gestó en el alto crecimiento del pasado, ¿sí? Y el fuerte envejecimiento que va a vivir el país a mediados de siglo, precisamente somos nosotros los que venimos precisamente de ese alto crecimiento. El crecimiento demográfico no se detiene, se parte una inercia que sigue y tarda muchas décadas para que desaparezca. Entonces, hoy lo que estamos viviendo, estas demandas son precisamente el resultado de ese crecimiento demográfico alto del pasado. La historia no se acaba.
Las estimaciones son que en el planeta, en 1950, vivían 2.535 millones de personas. Hoy casi somos 7.000 millones. O sea, hay que ver un poco la perspectiva. En 1970 eran 3.700 millones. Es decir, había aumentado 1.200 millones la población en 20 años. La tasa de crecimiento, sin embargo, era de 1.9%, que en términos demográficos, digamos, es media alta, ¿sí? Bueno, América Latina, que creció de 168 millones a 288, creció a 2.7% anual. Fíjense que es bastante más alto que 1.9. 3.7. ¿Sí? Una tasa de 3.5 duplica la población cada 20 años. Entonces, en realidad la preocupación precisamente de los políticos en el mundo, etcétera, en los años 60 era, estamos creciendo muy rápido, estamos creciendo demasiado rápido, nos estamos casi duplicando cada 20 años o cada 30 años, hay que parar un poco el crecimiento demográfico. Estos ejemplos muestran claramente cómo estaba México ubicado, ¿sí? Yo creo que México y Venezuela eran los países que han crecido más rápido en la historia de la humanidad en un periodo de 20 30 años. ¿Sí? Por lo menos de la historia demográfica no existe otro caso igual. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa. No sé quién, no fuimos los demógrafos, quizá un periodista, un político allá en los años 60, preocupado por el crecimiento de la población, le llamó explosión demográfica. Pero a mí me parece un concepto infelizmente poco útil, además como agresivo, ¿no? Pareciera como que vamos a explotar. México en esa época crecía muy rápido. México duplicó su población, más que duplicó su población, de 1940 a 1970. Y casi todos los países que le llamamos hoy el tercer mundo, el de desarrollo, etcétera, crecían muy rápido. Y esto preocupó a algunos países desarrollados, principalmente Estados Unidos y algunos países europeos, de tal manera que, preocupados por este problema, en 1974 en Bucarest, Rumanía, se celebra la Reunión Mundial de Población y todos los países del mundo, incluyendo China, asistieron a la conferencia y todos acordaron hacer un esfuerzo por reducir el crecimiento demográfico. Entonces, es en esa época que surge este concepto, esta preocupación por si realmente el crecimiento demográfico no pudiera ser un impedimento para el crecimiento económico. Hoy sabemos que no lo es, pero en aquella época surgió esta preocupación. La explosión demográfica se refiere al rápido crecimiento de la población mexicana en el periodo 1940-1970 a causa de las altas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, mejora en los servicios médicos, difusión de principios de higiene y avances científicos. Entre las consecuencias de la explosión demográfica estuvieron la ampliación de la demanda de servicios básicos, el aumento del gasto público, la creciente marginación y pobreza, así como una creciente necesidad de empleos. Son de resaltar los efectos de la política gubernamental para poblar el país, así como la falta de control poblacional durante la etapa de industrialización de México desde los años 40. Ahora bien, ¿toda la población del país creció de forma homogénea durante la explosión demográfica, en particular entre 1940 y 1970? ¿Qué consecuencias tuvo en la población esta explosión demográfica? Muchas preguntas que aún debemos resolver. Por el momento, cerramos esta sesión. No olviden escribir en su carpeta de experiencias sus reflexiones y respuestas sobre el tema. Compartan y disfruten en familia. ¡Hasta la próxima!